autoridad puede confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes. El titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de impuestos de la rama judicial del Poder Público de la República de Colombia, ordena constituirse en audiencia pública e instalar la continuación de la de pruebas. La causa judicial 2015-115, contentivo, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por Topo Equipos S.A. en contra de la UGTP. A la sala de audiencias, el despacho manifiesta que se encuentra la señora apoderada de la parte demandante, el señor apoderado de la UGTP, la señora perito y el señor agente del Ministerio Público, todos ellos ya implicados en diligencias anteriores, motivo por el cual se les libera de su identificación en este proceso, salvo por la presentación de la señora perito, que sí está pendiente de presentación, lo cual lo hará en su momento oportuno. Igualmente informa el despacho que ha designado como secretaria ad hoc a la doctora Ana María García Galeano, quien no cumple causal de inhabilidad o incompatibilidad para ejercer dicho cargo, manifestación que se entiende surtida con el ejercicio del mismo. De otra parte, en cuanto al seguimiento procesal, el despacho informa que la última audiencia que fue practicada por este despacho en el proceso que nos ocupa fue el 18 de septiembre de 2015. Posteriormente se fija para el día de hoy, en la fecha y hora que hoy nos convoca, la continuación de la audiencia de práctica de pruebas. Igualmente es de anotar que el objeto de la presente diligencia es la rendición de prueba pericial. El despacho, entre la terminación y suspensión de la audiencia anterior y el inicio de la presente audiencia, no observa causal de nulidad que invalide lo actual. La única precisión es que antes de iniciar la audiencia, la señora perito hizo presentación de su dictamen pericial, el cual fue distribuido cuando tuvieron conocimiento de las partes en el día de ayer, 26 de octubre del año en curso, le fue distribuido a las partes para su conocimiento, y que el objeto de esta diligencia, por supuesto, es rendir el dictamen y hacer la contradicción como ordena la ley 1437 en sus artículos 219 y siguientes. Con todo, concederemos el uso de la palabra a los señores apoderados, al señor agente del Ministerio Público, para que indique si existe o no causal de nulidad que invalide lo actuado entre la finalización de la audiencia anterior y el inicio de la presente. Señora apoderada de la parte demandante. Su señoría no evidenció ninguna causal de nulidad, por tanto no hay alguna observación. Gracias, doctora. Señor apoderado de la UGTP. Sin objeción, señor juez. Señor agente del Ministerio Público en representación de la sociedad. Esta delegada no observa causal de nulidad alguna dentro de este proceso. Gracias, doctor. Preside el despacho con sus manifestaciones y precisa que cualquier causal de nulidad que invalide lo actuado de aquellas que fuere saneable por no haber sido alegado oportunamente quedará saneada efectivamente, y que igualmente no se observa causal de nulidad insaneable, por tanto el despacho se encuentra autorizado para proseguir en audiencia. A continuación le concederemos el uso de la palabra a la señora auxiliar de la justicia, doctora Luz Teresa Rocha, para que presente su informe pericial, obviamente previa identificación de su nombre, apellidos completos, tarjeta profesional de la Junta Central de Contadores, fundamentalmente. Doctora Luz Teresa, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor juez y demás presentes. Mi nombre es Luz Teresa Rocha Peñalosa, cédula 41 751 846, tarjeta profesional de contadora 6241T de la Junta Central de Contadores. En este momento
presento el dictamen pericial, el cual obra en 12 folios con 60 anexos. Entraré directamente a los puntos. Pregunta número 1, página 2. Sírvase manifestar si en la contabilidad de Topo Equipos fueron registrados contablemente y o en las nóminas de salarios en las vigencias diciembre de 2011 y enero a abril, junio a julio, septiembre a noviembre de 2012, periodos fiscalizados por la UGPP, pagos y su concepto a nombre de Félix Pinto Rodríguez, Pablo Emilio Laverde Infante y Belsi Pulido Lozano. A continuación se observan el cuadro número 1, 2 y 3. Respuesta. Revisé la contabilidad de Topo Equipos y verifiqué cada uno de los pagos señalados en los 3 cuadros indicados, concluyendo que estos se encuentran registrados en la contabilidad. La descripción o concepto del pago se observa en cada cuadro. En la última columna relacioné el comprobante de pago, forma de pago. Es de recalcar que no se encuentran registrados en nómina por no constituir un pago al trabajador, sino un gasto asumido por la compañía para el desarrollo de sus actividades. Se adjunta el respectivo soporte de pago a nombre de Félix Rodríguez, Pablo Emilio Laverde y Belsi Pulido. Los pagos se efectuaron por caja menor, a excepción del pago al señor Pinto, gastos de representación por 810.000 pesos, efectuado en cheque. El total de los cuadros 1, 2 y 3 arrojan la suma de 2.003.143 pesos. Entonces, si nos devolvemos al cuadro 1, dice concepto, transporte, fletes y acarreos, gastos de representación y relaciones públicas. Cuadro 2, transporte, fletes y acarreos. Taxis y buses. Cuadro 3, transporte, fletes y acarreos, taxis y buses. Pregunta número 2. Sobre los anteriores pagos se establecerá si estos fueron o no realmente sufragados por la demandante y su concepto. En caso de ser inexistente o no poderse adicional al IBC de aportes para fiscales, en la resolución 1045 del 18 de diciembre de 2015, los detraerá de la base gravable y reliquidará su valor. Respuesta. Revisada la contabilidad, se evidenció que los pagos señalados en los cuadros antes mencionados fueron realmente sufragados por la demandante. El concepto del pago se detalla en los mencionados cuadros. Los pagos sí existen, no hacen parte del IBC. En el cuadro número 2, liquidación de aportes, sistemas de protección social, según pericia, no se tienen en cuenta dichos conceptos. Se liquidan los aportes únicamente con base en el concepto sueldo. Pregunta número 3. Determine si Topo Equipos registró en la contabilidad de los periodos objeto de revisión las retenciones en la fuente al 10% u 11%. En cuanto a los impuestos, IVA e ICA, su concepto, comisiones o salarios pagados a los señores Pinto y Belsi Pulido. Y ahí se presenta un cuadro. En la siguiente página 5, al comienzo dice: el anterior cuadro corresponde a una parte de la liquidación según la UGPP por subsistema salud, donde incluye el concepto comisiones. Respuesta.
Topo Equipos pagó comisiones a los señores Pinto y Pulido. Les aplicó retención en la fuente y retención ICA. 2. En la contabilidad de los periodos sujetos a revisión se observa que hizo retenciones en la fuente al 10%, a excepción de los renglones 13 y 14 al 11%. Elaboré el cuadro número 1, donde se presenta relación de pagos, comisiones, retención en la fuente ICA, aplicados al concepto comisiones pagadas a los señores Pinto y Pulido. Así, cuadro número 1, relación de pagos, comisiones, retenciones en la fuente ICA. Ahí se relaciona, ¿sí?, el respectivo mes, la identificación del trabajador, el nombre del trabajador, las comisiones pagadas, el valor de retención aplicado y el ICA aplicado. Y se está soportando con los respectivos anexos. 2. Como soporte de los pagos efectuados se encuentran las cuentas de cobro por comisiones de los señores Pinto y Pulido, las cuales sobran en el proceso, y su correspondiente causación, folios 16 a 24. Los valores por retención en la fuente e ICA de los dos funcionarios revisados hacen parte de los valores pagados a la DIAN. Se anexa declaración mensual de retenciones y recibo oficial de pagos, folios 25 a 41 y 42 al 48. Pregunta número 4. En caso de encontrar el registro del anterior pago y el soporte contable de la liquidación de retención en la fuente IVA e ICA por comisiones, y en caso de haberlas adicionado a la base gravable para liquidar los aportes para fiscales, los detraerá y reliquidará su valor. Respuesta. Topo Equipos pagó comisiones a los señores Pinto y Pulido. Les aplicó retención en la fuente y retención ICA, siendo pagadas a la DIAN. 2. La UG incluyó el concepto comisiones como base de IBC, Sistema de Protección Social. 3. La liquidación de aportes al sistema por subsistema, según pericia, se observa en el cuadro número 2. Liquidación aportes al sistema de protección social, según pericia. Excluye el concepto comisiones y los tomados por la UG. Se liquidan los aportes únicamente con base en el concepto sueldo. 4. Adicionalmente, me permito mencionar 4.1. Topo Equipos, mediante comunicación enviada a la UG de fecha septiembre 9 de 2014, adjuntó las cuentas de cobro por comisiones y su correspondiente causación. Según lo menciona la UG en la página 21, resolución 1045 del 18 de diciembre de 2014, se menciona, dice: ahora bien, las pruebas tienen como función establecer supuestos fácticos de los cuales se derivan consecuencias jurídicas. La aportante allega copia de las cuentas de cobro y de la causación a fin de demostrar que el pago efectuado de comisiones no tiene naturaleza salarial. Sin embargo, dichas pruebas resultan inconducentes, pues no logran el resultado perseguido, ya que existe evidente inadecuación de medio a fin, teniendo en cuenta que no contribuyen a contravertir o esclarecer el hecho en discusión, que es determinar que el pago de dichas comisiones a dos trabajadores de nómina no tienen como origen la relación laboral, siendo la prueba idónea el contrato que origina dichos pagos ausente en el expediente. 4.2. Revisé los contratos individual de trabajo de los señores Pinto y Pulido, ver anexos tales. En la cláusula segundo se lee, lo más resaltado de esta cláusula es que dice:
que están exentos de cualquier, que no hace parte del salario, que están exentos de cualquier otro ingreso al ya pactado como salario. Negrilla, perito. Igualmente, se revisaron los contratos de prestación de servicios de Félix Pinto y de Pulido, en los que se denomina la retribución económica como comisiones, ver anexos tales. Pregunta número 5. Determine, con base en la contabilidad de Topo Equipos, si los registros contables por servicio técnico prestado en el año 2012 reflejan o no un pago salarial, si existe o no pacto no salarial por pago de servicio técnico prestado febrero del 2012. Tenemos año 2012, mes de febrero, identificación, trabajador La Verde, otros pagos no detallados, en nómina 362.000. Dice, valores por concepto de servicio técnico. Respuesta. Revisada la contabilidad, observé cuenta de cobro del señor La Verde de fecha 27 de septiembre de 2012 por valor de 362.314. Se le aplicó retención ICA. El pago se hizo por caja menor, ver anexos y registro contable. El concepto del pago anterior corresponde a servicio técnico prestado en el año 2012, no refleja un pago salarial. Respecto a la pregunta, si existe o no pacto no salarial por pago de servicio prestado en febrero de 2012, me permito responder. Revisé el contrato de trabajo del señor La Verde, folios tales, cargo ingeniero electrónico. De acuerdo a la cláusula tercera, remuneración, parágrafo primero, se lee: las partes expresamente acuerdan que lo que reciba el trabajador o llegue a recibir en el futuro adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios habituales u ocasionales, u cualquiera otra que reciba durante la vigencia de contrato en dinero o en especie, no constituye salario, negrilla perito. Por lo anterior, se puede decir que el concepto servicio técnico prestado en febrero de 2012 estaría incluido en la cláusula mencionada, punto que evaluará el señor juez. Adicional a esto, quiero agregar lo siguiente. Yo pregunté que si existía un contrato de prestaciones sociales, de otro tipo de contrato. Me dijeron que eso era una especie de contrato verbal y que había sido el único pago que había tenido el señor. Bueno, por lo anterior, si existe pacto no salarial por pago de servicios técnico prestado, por lo tanto, si existe pacto no salarial por pago de servicio técnico prestado en febrero del 2012. Pregunta número 6. En caso de encontrar el registro contable del anterior pago junto con el pacto extrasalarial y su adición a la base gravable, para liquidar los aportes para fiscales, los detraerá de la base gravable y reliquidará su valor. En caso contrario, incluirá dicho pago, dicho concepto, en el IBC, pero solo en lo que exceda el 40% del total remunerado por el señor La Verde. Respuesta. Los soportes del registro contable relacionado con el pago por servicio técnico prestado en el año 2012 al señor La Verde se mencionaron en la respuesta a la pregunta número 5, soportado con lo pactado en el contrato de trabajo. 2. La UGEP toma el valor de 362.314 como remuneración no salarial, lo cual excedería el límite máximo de desalarización del 40%, artículo 30, ley 1393 de 2010. A continuación se presenta un comparativo de las cifras referidas respecto al valor devengado por el trabajador
para el periodo febrero de 2012, así. Salario de vengado, 480.000 pesos. Cuenta de cobro por servicio técnico, 362.314. Base IBC real, 480.000. De vengados según UGPP, 842.000. Ellos toman el salario de vengado más el valor del servicio técnico. ¿Listo? Base IBC UG, se toma el total de vengado y resta el tope máximo de salarización 40 y arroja 505.388. Excedente según un UGPP 25.388, que sería el valor que toma como base. Entre paréntesis, no se aplica el artículo 30, ley 1393 de 2010, excedente de salarización al tratarse de un pago no salarial. Se adjunta informe especial de Legis, página 27, donde se refiere textualmente a lo preguntado por su honorable despacho. Entre comillas, así, cuando la norma se refiera a los pagos laborales no constitutivos de salario, no hace referencia a todas las hipótesis contenidas en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, sino únicamente al cuarto evento relativo a la posibilidad de acordar convencional, contractual o extralegalmente que un pago no tendrá naturaleza salarial. En consecuencia, los gastos por taxis, buses, gastos de representación, lavandería, bonificaciones por retiro y otros semejantes no harían parte de cómputo del 40% por pertenecer a otras hipótesis del artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo. 3. Topo Equipos S.A. no incluyó el valor de la cuenta de cobro por concepto de servicios técnicos en el IBC para la liquidación y pago de aportes al sistema de protección social, por no corresponder a remuneración por sus labores contratadas, por lo cual la liquidación presentada por Topo Equipos se ajusta a la normatividad vigente. En el cuadro número 2 se presenta liquidación, aporte sistema de protección según pericia. No se tomó como IBC el concepto de servicio técnico. Pregunta número 7. Verifique la base de cotización que determinó la UG en la resolución y compárela con la determinada en la pericia según las anteriores indicaciones. Para los anteriores cálculos deberá el perito establecer el valor mensual de la nómina correspondiente en los periodos objetos de la demanda y o de fiscalización, y en caso de detraer conceptos por no formar la base gravable para determinar los aportes para fiscales, indicará su cuantía, concepto y justificará el resultado. Respuesta. Página 9. Para dar respuesta a este punto, realicé las siguientes gestiones o labores. 1. Determiné el IBC, ingreso base de cotización, aportes al sistema de protección. A. Contribución seguridad social, dentro de los cuales está salud, pensión, riesgos laborales. B. Contribución a aportes para fiscales. SENA, ICBF, caja de compensación, ver cuadro 2. En el cuadro número 2, liquidación de aportes, sistema protección social, según pericia, se observa la liquidación de cada subsistema. A manera de ejemplo, respecto a los aportes de salud, se observa el valor mensual por salario de los señores Pinto y Pulido. El ingreso base de cotización IBC Salud, aporte empleado 4%, 94.000 pesos, aporte empleador 199.000, total aporte 293.000. 3.
En el cuadro número 2 se presentó el valor mensual de la nómina de Félix Pinto y Betsy Pulido. En los periodos objeto de la demanda y o de fiscalización. Por lo expuesto, a lo largo del dictamen se tomó como base de aporte únicamente el concepto sueldo. Los conceptos que se excluyeron fueron transporte, fletes y acarreos, gastos de representación y relaciones públicas, taxis y buses relacionados en la respuesta a la pregunta número 1, cuadros 1, 2 y 3. Arrojan la suma de 2.003.143 pesos. Concepto servicio técnico, 362.314 pesos. Ver respuesta, pregunta número 5. Concepto comisiones, por valor de 45.672.330. Ver respuesta, pregunta 3 y 4. No se tuvo en cuenta otros pagos no detallados en nómina tomados por la UG por valor de 6.822.025 por no ser parte del IBC. Respecto a este punto, deseo hacer la siguiente claridad. El valor de 6.822.025 es el 100%. El valor que tomó la UG fue el de desalarización, que corresponde a 1.187.388, el cual se detalla en la contestación a la demanda en el folio 243 vuelto. Bueno. 4. A continuación relaciono la liquidación tomada por la UG. Bueno, al final del cuadro, página 10 dice: la UG tomó valores que no se encuentran reportados en nómina, pero sí en libros auxiliares y en la contabilidad de topoequipos. Pagos relacionados con comisiones y servicios técnicos, los cuales se encuentran soportados con las respectivas cuentas de cobro, en las que se discrimina el pago de los impuestos correspondientes que fueron pagados a la DIAN. Al igual se evidencia en los contratos individuales, donde se especifica que estos conceptos no son salariales y se adjuntan contratos de prestación de servicios donde se reflejan los honorarios, comisiones y servicios técnicos, debido a que estos valores no son realmente percibidos como remuneración directa y por el vínculo contractual como trabajadores de topoequipos. Tampoco hacen parte del IBC los pagos por transporte, fletes y acarreos, gastos de representación y relaciones públicas, taxis y buses. 5. Revisada la contabilidad de topoequipos, los conceptos y valores analizados a lo largo de este dictamen no son considerados como parte del IBC, punto que someto a consideración del señor juez. Con base en el cuadro número 2, presento cuadro resumen liquidación así. Cuadro 4, entonces está subsistema cada uno, liquidación según UGPP, liquidación según pericia. Al hacer este comparativo y los respectivos cálculos, arroja un valor pendiente de pago por la empresa de 580 pesos. Pregunta número 8. Asimismo, el señor perito deberá manifestar si la contabilidad de topoequipos es llevada en debida forma y de acuerdo a los principios que rigen la ciencia contable.
De acuerdo a la revisión de la contabilidad relacionada con los aportes para fiscales, se puede decir que la contabilidad de Topo Equipos es llevada en debida forma y de acuerdo con los principios que rigen la ciencia contable. Los libros oficiales se encuentran debidamente registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Ver anexos. No obstante lo anterior, observé que los valores reportados como comisiones en la cuenta 520518, gastos operacionales de ventas, gastos de personal, comisiones, por error de digitación se llevaron a la cuenta equivocada, ya que estas comisiones no son parte del salario y sobre las cuales se aplicó retención en la fuente por comisiones del 10 retención de ICA. Esta información fue entregada por la demandante a la UG con fecha 11 de septiembre de 2014. Ver folio tal. La cuenta contable que se debe manejar para comisiones cuando no hace base de salarios es la cuenta 529505, gastos operacionales de venta y diversas comisiones. Adjunto al dictamen pericial CD contentivo del dictamen y cuadro número 2. En los anteriores términos dejo presentado el dictamen pericial, señor juez. Muchas gracias, doctora. Así las cosas, el despacho le concede el uso de la palabra en su orden a los señores apoderados de la parte demandante y demandada para efectos de ejercer su derecho de defensa respecto de la prueba pericial rendida por la autoridad de la justicia. Señora apoderada de la parte demandante, por favor. Su señoría, ya teniendo previo análisis del dictamen y ya con la explicación de la doctora, pues no tengo alguna objeción, dado que pues realmente se ajusta a lo que estamos dando o mostrando en la demanda en cada uno de los cargos de ella. Muchas gracias, doctora. Señora apoderada de la UGT, por favor, tenga la bondad. Gracias. Como primera medida, quiero solicitarle a la señora Perito dos interrogantes a fin de que nos aclare el dictamen. Primero es, pues aunque no tienen poco de relación, pero quisiera saber si la señora Perito, además de la profesión de contadora, tiene alguna otra profesión como abogada o si tiene alguna otra profesión. Es claro, se releva la pregunta por cuanto el técnico, la persona llamada es auxiliar de la justicia como contadora. Sin embargo, sí es pertinente que nos cuente cuál es su experiencia profesional, los cursos de formación realizada que le permiten absolver el presente medio pericial. Doctora, por favor. Con mucho gusto, doctor Salcedo y demás partes. Yo soy contadora pública, hice también 5 semestres de Derecho en la Universidad de La Sabana. Recientemente también hice posgrado en normas internacionales y en la Universidad Externado hice también auditoría forense. Llevo como perito más de 20 años en diferentes áreas. Gracias. Recuérdenos recientemente, en los últimos 5 años, encargos de casos que considere usted importantes en materia tributaria y contable. Gracias. Tribunal Administrativo de Cundinamarca asesora en proceso de Tomnemás, sección tercera, a Salud Limitada. ¿Cuál es? Bien, doctor, tenga la bondad. Señala la señora Perito en la respuesta
punto o la pregunta número 4 en la parte final dice, igualmente se revisaron los contratos de prestación de servicios de Félix Pinto Rodríguez y Belsi Pulido, en los que se denomina retribución económica como comisiones. Sin embargo, revisados los anexos que aporta con la demanda, específicamente los contratos de prestación de servicios, no observo que se haya establecido este concepto. Eventualmente, en el numeral segundo del contrato de prestación de servicios, dice, el valor del presente contrato se liquidará mensualmente de acuerdo al resultado, de acuerdo a los resultados obtenidos pagaderos en el primer día hábil de cada mes. Sin embargo, el texto del mismo no se establece que se han establecido que las comisiones no eran parte salarial. No sé, ¿nos podría explicar de qué parte del contrato específicamente tomó eso? Perdón, pertinente revisar folios 49 y 50 vueltos, parece que, por favor, si es que ahí se está extrayendo la información o es que el señor apoderado de la UPP no la tiene. No, señora secretaria, tenga la frase de la señora apoderado de la UPP. Pertinente y señora Felicia, por favor, revise el anexo. Estamos hablando del contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Porque no me estoy refiriendo al contrato de trabajo donde aquí aparece la cláusula de salarización. Me estoy refiriendo específicamente en los folios 51.1 donde se hace relación a los contratos de prestación de servicios. No leo que allí se hubiera pactado o que se hubiera dicho que las comisiones no eran parte integrante del salario. Por eso le estoy pidiendo la explicación a la señora Perito, porque no lo encuentro en la lectura de esos dos folios. Entonces es una clarificación, obviamente los contratos laborales aparece, obviamente pues, la referencia a los contratos de prestación de servicios en los folios 51 y 52. Doctora, ¿cómo suena para? Bueno, yo analicé el contrato individual de trabajo que está en folios anteriores y se anexaron el contrato de prestación de servicios que es adicional al contrato individual de trabajo y se asume como adicional. ¿Y qué son las comisiones? Es algo adicional, diferente e independiente al contrato individual de trabajo. Eso es desde mi punto de vista. Pues para mí no está respondida la pregunta porque ya textualmente dice que revisados los contratos de prestación de servicios del señor Félix Pinto Rodríguez y Belsi Pulido en los que denomina retribución económica como comisiones. En los contratos de prestación de servicios ni en el contrato indefinido que se llegó hace alusión a este aspecto. No, es como las 50-51. Con las solicitudes de aclaración del señor Perito. Señor. ¿Alguna réplica a lo afirmado por el señor apoderado de la UPP? La última manifestación de considerar como no aclarado el punto. Bueno, yo considero que este es un punto ya netamente jurídico para que sea evaluado por las partes. Pues no tengo ninguna solicitud de aclaración más, sin embargo, de conformidad con lo previsto en el número tercero del artículo 220 de la ley 1437, procedo a objetar por error grave el dictamen presentado y el doctor me informará si procedo a sustentarlo de una vez o si primero indaga a las demás partes, señor juez. Pues doctor, bien puede formular su objeción y sustentarla. Gracias, doctor.
Como lo mencioné, conformidad con el numeral tercero del artículo 20 de la ley 1437, objeto por error grave el dictamen presentado por la auxiliar de la justicia, doctora Luz Teresa Rocha Peñalosa, con fundamento en lo siguiente. El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo señala que la prueba pericial se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, salvo lo dispuesto de manera expresa en el Código. Acorde con lo anterior, tenemos que el artículo 226 del Código General del Proceso dispone que los dictámenes periciales es procedente para verificar hechos del proceso que requieran especiales conocimientos científicos o técnicos o artísticos. Como sustento de lo anterior, tenemos que en la respuesta al interrogante número 2 señala que los gastos fueron realmente sufragados por el demandante y agrega, los pagos sí existen pero no hacen parte del IBC y que solo tienen en cuenta base el concepto sueldo. Frente a las anteriores respuestas, es preciso señalar que el ingreso base de cotización para determinar los aportes a salud, pensión, riesgos laborales de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo corresponde al salario mensual y para el régimen de subsidio familiar el total de la nómina mensual, es decir, el total de los pagos efectuados por concepto de diferentes elementos que integran el salario en los términos de la ley laboral, específicamente los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo. Como se evidencia en la liquidación oficial, la cual al parecer no fue revisada por la perito, en ningún pago de los diferentes a los cobijados a la ley fue tomado por la entidad como salarial sin serlo. Así, los pagos identificados contablemente y no reportados en la nómina por el aportante durante el proceso de fiscalización, como fletes, taxis, buses, transportes, gastos de representación, pero que no se encontraban registrados en la contabilidad, fueron agrupados por la unidad en el archivo Excel que el demandante denomina SQL o hoja de trabajo, bajo el concepto de otros pagos no detallados en la nómina, los cuales fueron considerados como no salariales dada su naturaleza. Sin embargo, los mismos hacen parte del total de la remuneración base para el análisis de la aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Es decir, los pagos no salariales que excedieron el 40% del total de la remuneración se tuvieron en cuenta para determinar el IBC y para calcular los aportes al sistema de la protección social, cosa que no hizo la señora perito al sacarlos totalmente del dictamen pericial. Que eso es más un punto de derecho que determinará el señor juez al momento de proferir el respectivo fallo. Tal como se dijo en la contestación de la demanda, la UGPP respecto del pacto de salarización que se estableció en los contratos de trabajo a término indefinido, solamente lo que hizo fue aplicar el porcentaje excedente del 40% para incluirlos en el IBC. Ahora bien, respecto a la colación que trae el texto legis, la señora perito, para soportar su apreciación, me parece que es una apreciación subjetiva, contrariando con ello el objeto del dictamen, lo cual no es para que aportara conceptos jurídicos, apreciaciones o interpretaciones de normas, sino para que rindiera un concepto eminentemente contable. Respecto a las comisiones, señala el auxiliar de la justicia que la UGPP incluye el concepto de comisiones como base del sistema de protección social. A renglón seguido, en el numeral tercero dice, en la liquidación de aportes al sistema por subsistema según pericia, excluye el concepto comisiones y los tomados por la UGPP se liquidan aportes únicamente con el concepto sueldo. Para sustentar lo anterior, tenemos que los contratos allegados al dictamen pericial señala el perito que revisó los contratos individuales de trabajo a término indefinido de Félix Pinto y Belsi Pulido y que en la cláusula 12ª se lee. Se conviene que entre las partes contratantes que ninguno de los pagos enumerados en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 15 de la Ley 50 de 1990 tiene carácter de salario. Igualmente, se acuerda que los auxilios de conformidad con la misma norma tampoco tendrán naturaleza salarial, tales como auxilios de alimentación, habitación, vestuario, primas legales, primas extralegales, participación ganancial de la empresa, plan de premios, prima de Navidad y de cualquier otro ingreso al ya pactado como salario. De esta cláusula se establece que hace alusión a los pagos enumerados en el artículo 128, dentro del cual no está incluido el pago por concepto de comisiones, el cual se citará a renglón seguido. Está previsto como un pago constitutivo de salario. Además, en las cláusulas de los contratos no está pactado expresamente que las comisiones no sean salarial. Y si se hubiese pactado sería ineficaz por ser contrario al artículo 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, no se entiende por qué la perito resalta de cualquier otro ingreso ya pactado como salario, que fue lo que ya indagué previamente.
Solicito al señor juez tener en cuenta que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo establece que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Con fundamento en lo anterior tenemos que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo establece, entre otras cosas, leo la parte pertinente, dice, los elementos integrantes del salario estarán los porcentajes sobre las ventas y las comisiones. Por lo tanto, no podía excluirse como no salarial. Como se observa, las comisiones son un elemento integrante del salario, dado que el legislador ha sido quien le ha dado esa connotación. Por tal motivo, así debe ser considerado sin lugar a dubitaciones, razón por la cual no puede ser excluido del IBC para efectos de calcular los aportes al sistema de la protección social, y si en gracia de discusión se pactara como no salarial, esta cláusula, a la luz del artículo 13 y 14 ya citados, no producirá efecto alguno, dado el carácter irrenunciable de los derechos y prerrogativas consagradas en el Estatuto de Trabajo. Esto en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Nacional. Entonces, para concluir, el error lo aduzco en el sentido de que la señora Perito hizo una apreciación ya jurídica del objeto del debate, la cual le corresponde única y exclusivamente al señor juez determinar si efectivamente los pagos superaron o no superaron el 40% y si hay lugar o no a la aplicación de la ley 1393 de 2010. Y segundo, si las comisiones forman parte del IBC o no. Nuevamente reiterando que es una apreciación netamente al señor juez y no a la Perito. Muchas gracias. Bien, de la anterior objeción al dictamen por error grave, sustentada por el señor apoderado de la UTP, que le concede el uso de la palabra la señora apoderada a la parte demandante y a continuación a la señora Perito. Doctora Peña Laura. Su señoría, con todo el respeto de los aquí asistentes y de la señora Perito, considero que la UGPP insiste en tomar atribuciones, competencias laborales, donde no puede entrar a determinar si este valor es salarial o no, dado que en la demanda se argumentó una concurrencia de contratos. Ahora bien, la ley, la 1393 de 2010 es muy clara en cuanto al 40%, entonces me opongo a la objeción del representante de la UGPP y pues de concederse en su momento lo argumentaré más de fondo. Bien, el señor agente del Ministerio Público me ha solicitado dispensa para retirarse por tener que cumplir otros compromisos de carácter profesional en materia de conciliación, por lo cual se le concede autorización para retirarse de la audiencia. Muchas gracias, señora agente. Tranquilo, doctor. Bien, así las cosas, te concedemos el uso de la palabra a la señora Perito con el fin de que manifieste lo que bien tenga sobre las afirmaciones de objeción por error grave presentadas por el señor apoderado de la UGPP. Bueno, muy respetuosamente deseo aclarar y recalcar lo siguiente. En el dictamen pericial, en la página número 1, dice estructura de la prueba. Dice, con el fin de dar respuesta a lo ordenado por el señor juez, llevé a cabo las siguientes labores. Estudié el proceso de la referencia, entre otros, la demanda con sus respectivos anexos, el medio magnético CD, que contiene anexos y análisis al SQL de la liquidación oficial 1045 del 18 de diciembre de 2014. La contestación de la demanda, los antecedentes administrativos, la liquidación oficial
con el SQL que hace parte integral de la liquidación. Por lo anterior, no es cierto que no se haya revisado esa información. Quedó plasmada y fue efectivamente revisada. 2. Como perito, evidentemente me limito a presentar las cifras contables, pero adicionalmente también puedo hacer manifestaciones y obviamente todas están siempre con la aclaración, queda sujeta a consideración del señor juez. 3. Revisado el contrato de prestación de servicios a que me hacía la pregunta anterior, deseo precisar. En la cláusula primero dice, objeto, el contratista en su calidad de ejecutor se obliga para con el contratante a prestar los servicios de asesoría técnica de la sociedad Topo Equipos. Evidentemente, mi primera pregunta es, ¿qué hice? Pero ahí no dice comisiones, que me manifestaron las partes, o sea, la señora Belsi y el señor Pinto. Dice, doctora, este es un contrato que es adicional, diferente al contrato individual de trabajo, y aquí están incluidas las comisiones a la pregunta que yo hice. Por lo anterior, lo dejo a consideración del señor juez. Bien. La norma permite resolver la objeción en audiencia con sentencia. Ya que el despacho tiene claridad sobre el asunto, reservaremos la resolución de la objeción por error grave de la sentencia. Consideramos innecesario la designación de otro auxiliar de la justicia, porque fundamentalmente, en primer lugar, lo que se pidió una prueba contable, técnica, y sobre ella se pidió exactamente hacer una serie de cálculos de acuerdo a las instrucciones que el despacho dio. Y esas instrucciones en principio fueron seguidas. De manera que ha debido oponerse. No quiero resolver la objeción acá. En su oportunidad, en el momento del decreto de la prueba. Obviamente podrá aducirse por el señor apoderado de la UGPP que toda aquella prueba recogida con violación al debido proceso es nula de pleno derecho y por lo tanto no puede ser válida en ninguna instancia, y que por lo tanto pues lo alega. Sin embargo, pues esos son temas que serán por supuesto analizados en su oportunidad cuando se abra la audiencia o la fase procesal para alegaciones, y en ese sentido además tampoco se requiere de la designación de un perito, porque los reparos de una u otra manera apuntan como a aspectos de derecho, aparentemente aspectos de derecho, que sí corresponde a la valoración del juez, no ha faltado, esa es la función del caso, pero esas se analizan tanto con la prueba documental, con la prueba pericial y la parte útil de la prueba pericial, que son los análisis contables. Ya las demás conclusiones que pueden o no existir, pues se analizarán, pero el que las valida finalmente pues y esto evidentemente es una valoración del acervo probatorio e inclusive de cómo se interpretan los documentos que fueron aportados con el peritazgo. Ya es una situación que definitivamente se hará en sentencia. Bien, doctores, entonces ¿podemos hacer un receso? ¿Permite el sistema o tenemos que...? ¿Mañana a qué hora es, doctora? Bien, doctores, mañana a las 12 meridiano, es decir, 28
de octubre a las 12 meridiano se fija fecha y hora para presentar alegaciones de conclusión. Doctor, tenga la hora. Me excuso con su señoría, pero previamente tengo una audiencia programada en el Tribunal Superior de Cundinamarca a las 11 de la mañana. No creo que me sea posible llegar a la audiencia a esa hora, doctor. Por lo tanto, de manera respetuosa, le solicitaría cambiar la fecha o la hora. Señor. Con mucho gusto a la 1 de la tarde. Iniciamos con la doctora. No la vamos a iniciar a la 1 en punto, si se lo prometo. A la 1 la iniciamos, hacemos un receso de 15 minutos para esperarlo. Y tendría que, perdóneme, o- desplazarme obviamente del tribunal acá, no sé, el tráfico. O sea, me preocupa es que no alcance a llegar, porque no creo que nos demoremos bastante en la audiencia, pero pues... doctor, a la 1. A la 1 se queda convocada. Como le digo, la iniciamos, la abrimos, hacemos un receso de 15 minutos, con lo cual pues tendría un tiempo. Si todo inicia bien en el tribunal a las 11, me dice. Es una audiencia corta, por lo que usted me va a Es una entender. audiencia inicial que... Una audiencia inicial que demora 20 minutos. Sí, igual de todos modos la doctora estaría presentando sus alegaciones sobre la 1 y 20. Más o menos ella termina a la 1 y 40, de manera que es un plazo prudencial para esta situación. Lamento decirles que no hay salas de audiencias suficientes y por tal razón pues evidentemente pues se escapa también de mi alcance el poder hacer otra actuación distinta y por eso entonces reitero la hora y fecha 28 de octubre a la 1 p.m. previa habilitación de la hora judicial al momento de la instalación, con el compromiso de que hacemos un receso al menos de 15 minutos mientras que el señor apoderado de la UGPP llega. Además hay que recordar que pues no es obligatoria la asistencia, no hay apremio de sanción, obviamente que pues la idea es que se pueda, obviamente por supuesto, ejercer su derecho de defensa. Y trataremos de que evidentemente a la 1 y 40 que termina la intervención de la doctora pueda intervenir el señor apoderado de la UGPP. Muchas gracias. Unos minutos para redactar el acta. Obviamente en la decisión de mañana, pues si hay lugar a ella, procederemos a solucionar lo relativo a la objeción del dictamen, fijación de honorarios y pues obviamente pues el fondo del fallo si a ello hubiere lugar. Muchísimas gracias, un feliz día a todos. Gracias. Gracias.